¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, este es el video correspondiente a la asignación número 5 y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos unas imágenes, como lo hemos estado haciendo previamente, tenemos aquí unas imágenes cargadas ya en el modo con el espacio que vamos a trabajar, ¿no? Son imágenes obtenidas de un modelo de SketchUp a partir de unas escenas, ¿no? Por ahí todavía tengo pendiente, bueno, hacer el video para explicar un poco más. Bueno, seguramente ya lo deben saber hacer, pero yo a veces hay lo que veo que se complica en el programa, a pesar de que es muy sencillo el programa, es como lo mismo que en cualquier otro software, pues el orden de las capas, ¿no? Por ahí, a veces cuando uno empieza a poner mobiliario, se empiezan a generar una serie de capas y bueno, entonces, por ahí podríamos revisarlo. Entonces, bueno, a partir de estos elementos, lo que vamos a hacer es descargar todas estas imágenes, ¿no? Y las vamos a poner aquí en Photoshop, ¿no? Por ejemplo, generalmente yo utilizo ahí, bueno, lo que hice en esta ocasión fue simplemente abrirlo y a partir de ellas, bueno, pueden abrir todas, ¿no? Y después las van pegando una por una. Entonces yo lo que hice es abrir una y con esa resolución inicial, todas tienen la misma resolución, el mismo tamaño, entonces van a ajustar, si tienen activo aquí la parte de el Snap to, ¿no? Que se ajuste a, y ahí con las guías y también si tienen la de Snap, ¿no? Con eso habrá unas guías al centro, ¿no? Cuando ustedes muevan acuérdense que si le dan a abrir, se va a volver un fondo, doble clic en la capa para que pueda ser un layer. Entonces, cuando ustedes lo ajusten, ven las guías moradas, esas son las guías, ¿no? Bueno, entonces la idea es que ustedes abran todas las imágenes y las coloquen en el orden que sea necesario, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a tener le puse base, ¿no? Tendría una perspectiva inicial y sobre esta misma perspectiva tendré una que es igual, nada más que ahí la diferencia es que tiene activada la sombra, ¿no? Que después me va a servir para ponerla, ¿no? Como lo hemos hecho en la ejecución de la fachada, ¿no? O sea, la voy a ocupar más adelante. Entonces, mientras dejaré simplemente la parte de la base, ¿no? O sea, la parte, digamos, de la imagen que no tiene sombra. Y ahí lo primero que haría sería quizá eh, empezar, digamos que voy a empezar de la parte de atrás y me voy a ir hacia el frente, ¿no? Entonces ahí lo primero sería que podría ser un relleno y a ese relleno podría aplicarle un efecto, ¿no? Después de esa primera parte, tenemos este muro que aparece del lado izquierdo, ¿no? Este muro lo hice, ya sabemos cómo, abrimos una textura, ¿no? Por ejemplo, en este caso que fuera un tabique, vamos a buscar ahí alguna, podríamos ver esa, ¿no? Por ejemplo, seleccionamos la textura. En este ejercicio vamos a ocupar las dos formas, el vanishing point y distorsionar una imagen, ¿no? Esto ya lo puedo cerrar, ya está en el portapapeles y aquí voy a ir a precisamente generaría una nueva capa, en este caso yo le he puesto un muro jardín y lo que haría a continuación sería un filtro, vanishing point, ¿no? Un punto de fuga y en este caso trazaría el vanishing point, ¿no? Y le daría aquí control V, pego la imagen, control T, la hago más pequeña y la sitúo, ¿no? En este caso, ya saben que cuando se ve ahí todavía muy grande, hay que hacerlo más pequeño. Yo lo que les recomiendo ahí lo voy a eliminar. Lo que les recomiendo cuando inicialmente la peguen es que lo hagan lo más pequeño posible y ya una vez dentro del cuadro, pues la puedan ajustar, ¿no? Bueno, yo lo voy a dejar así como está, ya lo tenía ahí perspectivado, entonces eso fue a través de un vanishing point. Lo siguiente es que le vamos a poner algún efecto ahí pues como de enredadera, ¿no? Para que parezca que tiene ahí un fondo ahí, algo sencillo, ¿no? Pero que se ve ahí
ahí en ese caso, estoy ahí tratando de arreglar una parte que después lleva el cancel. Después lleva la parte del cancel. Entonces lo tapo un poco, ¿no? Estaba pensando en este margen, pero bueno, da igual. Tendremos ahí alguna o cualquier ambientación que ustedes quieran poner, alguna vegetación, plantas, etcétera. Luego vendría la cancelería, que allí la cancelería estaba un poco más pequeña. Por ejemplo, no recuerdo bien cómo venía inicialmente, pero le faltaba un pedazo, ¿no? Venía algo así. Entonces ya nada más con control T la ajusta, ¿no? Lo que hice a continuación para lo del tema del vidrio fue simplemente hacer un relleno, ¿no? Con un nuevo layer, herramienta bote de pintura, selecciono un color azulado o algo un poco que te haga una similitud al vidrio. Y lo que hicimos ahí es darle opacidad, ¿no? Por ejemplo, en este caso sería la opacidad al 100% y ahí nosotros lo único que hicimos fue reducirlo al 50%. Entonces, bueno, si ya, igual si ustedes gustan, por ejemplo, ya que tengan los muros, vamos a apagar tanto la cancelería, ya que tengan los dos muros y la enredadera, esto también lo podrían, en mi caso yo le bajé un poco la opacidad de estos 4 layers, ¿no? Ahí, por ejemplo, en este layer del muro tiene 75%, 75%, 75% y 75% de opacidad, es decir, todos estos layers desde enredadera hasta muro jardín tienen 75% de opacidad. Luego entonces podríamos prender nuevamente la cancelería, ¿no? Y el vidrio, ¿no? Que ya quedamos que el vidrio fue precisamente solo un relleno con opacidad, ¿no? Aquí nada más el tema es que este layer del vidrio, si lo tuviera normal, se vería de esta manera. O sea, ese ya nada, es un efecto como ustedes lo pretendan, ¿no? Pero podría ser también que fuera multiplicar, entonces de cierta manera se fusiona un poco más a las capas que están por debajo. El plafón, en este caso, es simplemente un relleno como tal, ya saben, con la herramienta varita mágica y el bote de pintura, ¿no? Entonces, ahí sería un relleno. El piso es vamos a ver las dos, o sea, de cada parte del piso lo hice de manera distinta para que vean cómo bueno, para que veamos, perdón, revisemos cómo podría ser. Entonces, aquí, por ejemplo, lo mismo sería abrir la textura. En este caso sería la textura de madera, ¿no? Ya saben que mejor primero ir bajando las texturas. Vamos a ocupar esta. Entonces, por ejemplo, acá igual seleccionamos el material, control C, nos vamos ya podemos cerrarlo, nos vamos aquí a un layer nuevo, ¿no? Y en ese layer nuevo vamos a seleccionar, supongamos que fuera un layer nuevo, vamos a hacerlo acá. En ese caso vamos a hacer filtro, vanishing point o punto de fuga, trazamos el polígono. No importa si a veces se pasa el polígono, lo voy a hacer ahora en este momento para que lo veamos. No importa si el polígono fuera más grande. Control menos, ¿no? Para alejarnos. Control V para pegar. Control T para transformar. Lo hacemos lo más pequeño posible. Lo situamos y lo escalamos. Si se excediera de tamaño, no pasa absolutamente nada. Simplemente se va a salir, no pasa nada, lo apago un segundo, varita mágica, selecciono el área, prendo el layer y le aplico una máscara de capa como lo hemos venido haciendo. Entonces lo delimita inmediatamente. La otra forma el piso sería esta, por ejemplo, esta segunda parte. Se me está haciendo difícil cazar como los dos puntos de fuga. Ahí si yo lo quisiera hacer como lo hice hace un segundo con este primer parte del piso, tendría que más o menos tener la misma perspectiva cuando yo trazo aquí en Vanishing Point, en el filtro, tendría que tener un segundo. No, creo que aquí sí lo hice de esta manera. Bueno, ahí
La segunda parte, en este caso, no lo voy a hacer con este retícula, ¿no? Por ejemplo, aquí esto lo voy a eliminar. Ya está trazado porque traté de hacerlo y me está costando trabajo que casara. Entonces lo que aquí traté de hacer, o bueno, más bien hice, fue que la misma textura de madera, lo único que aquí, ¿cómo fue esto? Ah, que revisé. Ok. Aquí lo único que hice fue que en este caso la que voy a poner pues tiene otra dirección, ¿no? O sea, aquí está digamos en horizontal y aquí está en vertical. Como en la primera tenía el vanishing point, pues lo hacía automáticamente por mí. Pero en este caso, pues primero tendría que rotarlo, ¿no? Entonces tendría que aquí, bueno, primero le doble clic acá porque son layer. Yo aquí la voy a rotar, ¿no? Image rotation, da igual hacia qué lado. Y aquí lo que voy a tener que hacer es como duplicar esto varias veces, porque cuando si yo lo perspectivara con este ancho, no me alcanzaría aquí arriba, o sea, necesito que quede más o menos así. Si yo lo hiciera con el ancho que está acá, solo podría como hacer un pedacito, entonces necesito hacer como esta textura más amplia en ancho. Entonces lo que voy a hacer es imagen, canvas size o tamaño del canvas, y ahí voy a hacerlo más ancho. Por ejemplo, acá dice 1000 de píxeles, yo voy a hacer que ahora tenga 3000, ¿no? Entonces lo que voy a hacer nada más es seleccionar el layer, Alt, duplico hacia un lado, duplico hacia el otro, me va a sobrar un pedazo de cada lado con la herramienta Crop, que es aquí el corte. Simplemente acerco cada uno de los lados, las guías hacen su parte, le damos Enter, seleccionamos todos los layers, les damos clic derecho, les damos Unir Layers o Merge y seleccionamos esta textura, Control C, y lo que voy a hacer es aplicarla directamente, lo que voy a hacer es esta segunda parte. Entonces lo que voy a hacer acá es poner unas guías, ¿no? Unas reglas, y lo que me van a ayudar es precisamente perspectivar la imagen, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues le doy control V, pego la imagen, puedo bajar la opacidad, por ejemplo, el 50%, y de esa manera lo que voy a hacer es perspectivar la imagen, ¿no? Ahí más o menos serviría tener un punto de fuga, ¿no? Más o menos imaginar un punto de fuga al centro. Y entonces de ahí sería, por ejemplo, o igual pueden trazar unas líneas, ¿no? Si les sirve ahí un poco más. Filtro, no, perdón, imagen, edición, transformar y distorsionar, ¿no? Distort. Entonces, aquí lo que voy a hacer es, a partir de esos puntos, ¿no? Iniciales, tratar de perspectivar mi imagen, ¿no? Para que más o menos siga la misma perspectiva de la imagen que está en la parte. Aquí voy a ampliar mi imagen porque no. Entonces ahí un poco el tema sería estar ahí de cierta manera lo más parecido a la perspectiva del desnivel, ¿no? Y bueno, ahí ya nomás lo que harían sería simplemente, bueno, apagar un segundo, nuevamente varita mágica, selección, prendo nuevamente mi capa, máscara de capa. Pero antes de hacer esto, que siempre me pasa, perdón, cuando estén acá en la parte, antes de aplicar la máscara de capa, pueden ir aquí a Window, bueno, aquí está mi historia, la parte de History, Window History, y antes de aplicar la máscara de capa, vamos a dejarle ahí la transformación. Antes de aplicar la máscara de capa, nada más sería precisamente subirla. Aquí si se dan cuenta la opacidad es menor, porque cuando yo había dejado, o sea, yo dejé la opacidad en 50% antes de aplicar la máscara de capa. Entonces, aquí en este paso, precisamente, tendría que, antes de aplicar la máscara de capa, o sea, ya que está perspectiva la imagen,
tendría que regresar la opacidad de este layer al 100%, ¿no? Y bueno, ahí por ejemplo, si se dan cuenta, todavía esta parte de aquí está un poco mal perspectivada, la pueden siempre distorsionar, ahí transform distort, y la pueden ahí ajustar, ¿no? Conforme lo vayan necesitando. Yo lo voy a dejar así. Y ya nada más acá habría que apagar nuevamente. W, varita mágica, seleccionamos, prendemos la capa, aplicamos máscara de capa. Podemos hacer una pequeña distinción de tonalidades y ahí podríamos hacer quizá si está fuera, dependiendo, si fuera más oscura o más clara. Nada más aquí recuerden que no estar activo en la máscara de capa, sino en la capa como tal, control L, y podríamos variar un poco ahí la opacidad de los niveles, ¿no? Bueno, esto habría que hacerlo con más cuidado, ¿no? Nada más ahí está explicado el proceso. La idea es que más o menos les case lo mejor posible, ¿no? Con la misma perspectiva de la parte inferior. Bueno, una vez que ya hemos terminado esa parte del piso, vendría lo que serían los muros, ¿no? Aquí yo seguí en lugar de perspectivar, o sea, de un vanishing point, como ya lo vimos acá de filtro vanishing point, aquí yo lo que hice es exactamente lo mismo que acabo de hacer con el piso. Es decir, ocupé una imagen, ¿no? Que tenía aquí otra imagen, en este caso una de concreto me parece. Todas estas imágenes ya saben que las pueden ir descargando de las páginas que hemos revisado, como texturas y texturas.com y bueno, muchas otras, ¿no? Me parece que ocupé esta que está acá, entonces vamos a abrir esa imagen, seleccionamos y lo que vamos a hacer en este caso sería generar un layer nuevo. En ese layer nuevo pegamos la imagen y antes de perspectivarla lo único que hay que hacer es poner unas guías que nos van a servir de apoyo. Entonces, en este caso igual, si quieren bajar la opacidad, podría ser por ejemplo el 50, 75%. Ponemos aquí una guía que es el primer punto donde va a empezar. Me acerco un poco más para que, de hecho esta también hay que ponerla mejor. Exactamente ahí. A lo más cercano que se pueda, está igual. En la parte inferior igual. Ya sabemos que no importa que la imagen llegara a quedar un poco más grande o se saliera del espacio porque le puedo aplicar una máscara de capa y ya está. Pongo más o menos la imagen ahí. Edición, transformar, distorsionar. Y empezaría a jalar ahí los vértices, ¿no? Para tratar de empalmar con la perspectiva que está en la parte inferior. Pondría una regla, da un poco igual la distancia, con que más o menos siga la perspectiva. O sea, me voy a acercar un poco para que sigamos viendo la perspectiva, ¿no? de la imagen, más o menos ahí. Les digo, no importa si se sale un poco más del espacio, después le pueden aplicar una máscara de capa y ya está resuelto, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá hay que bajar un poco más, ahí está. Enter, regreso la imagen al 100% de opacidad, es lo que me faltó la expresión en el piso, la apago un segundo, W varita mágica, selecciono el área que quiero que permanezca, prendo la capa y le doy máscara de capa. Esto haríamos con las siguientes capas, ¿no? Que están, ya lo voy a eliminar. Entonces esto haríamos con esta, con la que está ahí enfrente, o una superposición de motivo, como ustedes quieran, y con la del lado derecho, ¿no? Entonces, se actualiza exactamente el mismo proceso. Luego iríamos aquí, hice unos rellenos, ¿no? Por ejemplo, estas partes de acá, podrían también dejarlos así, ¿no? Ahí vamos a estar probando un relleno con una textura, un efecto de textura, o sea, está el relleno y con la textura te hace un poquito lo del bisel, ¿no? Si quisieran también podrían remarcar un poco, voy a quitar las guías, sí, las reglas, perdón. Sí, las guías, las reglas, sí, las guías. Entonces acá, en la parte, en este caso, en este layer que hice Shape, lo único que hice fue como remarcar un poquito algunas aristas, ¿no? De la perspectiva para que nos ayuden
a ver un poco más esta división de planos, ¿no? Luego ya montaría ahí mis cuadros, que también ya están en una layer independiente, una imagen independiente. Y lo de la sombra, esto, para eso necesitamos este que dice base con sombra. W, varita mágica, seleccionamos cualquier área en oscuro, clic derecho, similar, va a seleccionar todas las que son parecidas. Acuérdense que ahí dependerá de la tolerancia que tenga de la varita mágica. Le damos copiar, control C, apagamos este layer, control D para deseleccionar. Y ahora sí podemos prender todo lo que ya teníamos, ¿no? Vamos hasta Shape, hasta cuadros y vamos a entre solo sombra. Entonces, después de los cuadros, podemos generar un layer nuevo. Ahí vamos a pegar, control V. Bien, ahí nos copió. Vamos a ver qué hicimos mal. Estos los eliminamos. Entonces, estábamos en que con base con sombra, lo voy a poner hasta aquí arriba. Seleccionamos W, clic derecho, similar y control C. Hacemos un layer nuevo y control V. En teoría ya debería haberse copiado. Entonces aquí está precisamente este layer nuevo que tenía ahí esta parte de la sombra. Y ahí entonces en ese caso le podría dar quizá multiply y bajarle el porcentaje de opacidad, ¿no? Nada más aquí es que está una parte como rara. No, de por sí la imagen aquí está, este primer escalón es mucho más claro, pero bueno. Más o menos así tendríamos la parte de la sombra, justo como lo hicimos en el ejercicio anterior del corte, ¿no? Entonces ya tendría ahí la sombra sobre todo esto, como les había comentado, multiply, y en este caso la dejé el 25%, ustedes la pueden poner un poco más intensa o un poco más clara, dependiendo como también un poco las texturas que vayan ocupando. Los escalones, pues nada más lo que hice fue, podemos hacer por vanishing point o por una perspectiva. Yo lo que hice acá fue simplemente en los escalones, lo mismo, o sea, perspectivé una imagen y luego con varita mágica le apliqué una máscara de capa. Lo mismo hice para los peraltes, o sea, la parte frontal, y para la huella, exactamente lo mismo. Luego ya nada más ustedes podrían rellenar con algo sólido. Yo todavía le puse una textura acá, en las partes es como si fuera un forro del escalón, nada más que le bajé mucho la opacidad, podríamos subirlo un poquito más para que se viera, y lo mismo fue a través de una imagen perspectivada. Traté de hacer en teoría deberían de hacer, creo que lo correcto sería hacer una por una, pero bueno, yo por eso ahí nada más puse una sola y luego le bajé la opacidad para que no se notara tanto el detalle, ¿no? Y además quería poner el mobiliario y la parte del barandal, pero el barandal, yo la verdad lo dejé sin barandal, estaba muy pesado. Y bueno, si quisieran sacar una imagen de este resultado final, podrían ir simplemente a File, eh, Export, Quick Export exportar rápidamente a PNG, y le dan ahí el nombre, y en este caso le dan guardar, que bueno, en mi caso ya tenía la misma imagen con el mismo nombre, y ya tendrían el resultado de su ejercicio en un archivo PNG. Y eso sería básicamente.